Hola a todos, ¿cómo están esos supervivientes del bear market? Vamos a analizar Bitcoin, vamos a actualizar, vamos a tener una previsión sobre las altcoins, también vamos a tener una actualización sobre Ethereum, BNB y algunas otras altcoins, a ver si nos da el tiempo. Así es que también vamos a actualizar las noticias y tenemos una previsión bajista, tengo una entrada en short y ya les voy a dar los targets. Así es que quédense, jálense una silla y disfruten el análisis. Arrancamos. Y bien chicos, comenzamos con las noticias. Fíjense de que en Ucrania las exportaciones han bajado, pero fíjense de que todos los granos básicos han estado en caída libre desde hace ya bastante tiempo y tienen un patrón bastante bajista. Y esto pues de que Ucrania había sido pues bloqueado sobre las exportaciones. Estuvo bloqueado durante 6 meses a raíz de la invasión rusa. Y ahora que ha empezado a exportar, pues realmente no ha habido muchos resultados en lo que es las cosechas. Esto es debido al calentamiento global, mis estimados. Y no solamente Ucrania, sino que si nos vamos a ver la gráfica, realmente esto es deprimente. Realmente el trigo ha venido en caída libre desde hace ya bastante tiempo. Y si nos vamos al semanal, a partir del 2001, aquí está, desde aquí empezó a caer desde diciembre del 2001, perdón, del 1 de diciembre, madre de Dios, el 1 de diciembre, aquí está, 1 de diciembre de 2022, desde ahí fue que empezó a caer el precio del trigo. Y si nos vamos al maíz, también el maíz presenta desde finales de noviembre, sí, desde aquí está la caída, aquí empieza el 30 de noviembre de 2022, ahí está la caída. Es generalizado y no solamente el maíz y el trigo, sino que también otros granos básicos están en caída. Y estas gráficas son de Estados Unidos. La de Ucrania pues no la tengo, pero tiene un patrón similar. Así es que ojo, con la escasez de estos productos podría subir el precio. Y este día hubieron noticias que hicieron que el mercado cayera hacia abajo. Corrigieron las criptomonedas y también corrigió el S&P 500, pero no fue una caída tan abrupta. Fue bastante digerible porque luego se recuperó el mercado y actualmente se ha devuelto a la zona donde estaba antes de la noticia. Esta noticia es alcista para el dólar, ¿verdad? Las nóminas no agrícolas el mes pasado hubieron 263,000 frente a la previsión de 200,000, y eso es alcista para el dólar. Y aquí podemos ver el histórico ha estado subiendo, pero esto también influye como un dato frente a la inflación, ¿verdad? Porque para llegar a una recesión este dato tiene que ir bajando, es decir, los empleos tienen que ir disminuyendo y actualmente están subiendo, por lo que a mediados de este mes que se va a pronunciar el señor de la Fed, es muy probable de que tenga que subir más a las tasas. Es decir, con este dato lo que el señor Powell tiene es armas para poder subir los tipos de interés aún más. Podría cambiar su discurso y hacer que los mercados caigan aún más. Así es que ojo a ese dato. Y la adopción de los NFTs está todo viento en popa. El navegador web 3.0 que se llama Opera Crypto Browser ha iniciado una opción muy interesante en el cual puedes arrastrar una imagen, cualquier archivo multimedia, lo arrastras hacia una función que se va a habilitar dentro de ese navegador y automáticamente te va a llamar a un contrato inteligente. Muy interesante.
para que puedas cargar el archivo en una red blockchain, convirtiendo los archivos en NFT. Muy interesante y muy llamativo esto. Así es que ya saben, la adopción de los NFT va viento en popa. Y este símbolo de Bitcoin no me gusta porque no tiene nada que ver con los NFT. Pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Así está esto. Pero sí, los NFT a por todas. Van a poder hacer un NFT de forma automática. Con solo clic arrastra hacia la función donde se va a activar esto. Llamas a un contrato inteligente, lo firmas y ya tenés tu propio NFT. Así de simple, así de sencillo. Y Shiba Inu fue señalada y se entró en una controversia porque fue a un foro económico mundial y niega que Shiba esté colaborando en política del metaverso, porque la gente vio que iba a acceder a este foro económico mundial y a través de su cuenta de Twitter oficial negaron y solamente dijeron que habían sido invitados a trabajar en el foro para trabajar en el área de MB Global Policy, e incluso puso una votación para revalidar su anuncio. Pero ustedes saben de que así como está en estos momentos todo lo que son los mercados, cualquier movimiento que tenga que ver con política lo van a ver con pinzas. Así es que hay que darle seguimiento a esta noticia, porque Shiba se ha metido en esta controversia y podría tener inconvenientes, incluso en su precio podría caer si ven algún movimiento extraño. Así es que ojo ahí con esto. El proceso judicial de Terra Luna en Corea del Sur siguen habiendo noticias. Se han desestimado órdenes de detención contra los antiguos socios del cofundador de Terra. Así que solamente el señor Du Won está dentro del proceso y pues nada, según una nota el 3 de diciembre de la agencia de noticias Yonhap de Corea del Sur, un juez dijo que había poco riesgo de que Shin o los socios de Terra destruyeran pruebas relacionadas con el caso, con la empresa de criptomonedas, y desestimó las órdenes que la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl emitió el 29 de noviembre. Así es que solamente el señor Do Won está dentro del proceso, los demás han quedado fuera. Y lanzan un nuevo proyecto para tokenizar hidrocarburos en Argentina. Muy interesante, la verdad no sé cómo les vaya a ir, les deseo la mejor de las suertes. Pero la verdad es que es una iniciativa bastante interesante. Es una herramienta para Argentina para financiarse, para invertir y aperturar la industria de los hidrocarburos dentro de Argentina. Así que las personas que estén interesadas en invertir en este tipo de proyectos, pues pueden buscar más información sobre el caso, porque el proyecto apenas empieza y no es un petrotoken, es un petrotoken, pero no es como el de Venezuela. Realmente no sé si, les voy a ser franco, no sé si llegasen a tener algún tipo de similitud, pero el token de Argentina tiene que ver con la financiación. Este token lo voy a utilizar como una herramienta pues para financiar todos los proyectos que tengan que ver con hidrocarburos dentro de Argentina. Así como El Salvador emitió unos bonos para poder financiar lo que es la infraestructura de las plantas de minería de Bitcoin en los volcanes de El Salvador. Aquí Argentina lo que está haciendo es emitiendo tokens para que gente para atraer inversores y desarrollar la industria de los hidrocarburos en Argentina. Así es que enhorabuena y espero que les vaya muy bien. Iniciamos análisis cuantitativo. Bueno, tenemos el índice del miedo y codicia en 27. Está subiendo, ¿te vieron, verdad? Está subiendo, así es que ojo ahí con ese dato. Les dejo los demás datos para que le guarden captura, ok. Cada quien tiene una estrategia para operar con estos datos, porque si me pongo a decirles o a interpretar, darles unas interpretaciones, podría ser chocante con alguna estrategia que ustedes tengan sobre análisis cuantitativo. Si ustedes quieren, les puedo hacer un curso sobre análisis cuantitativo y cómo poder operar con estos números y tener una estrategia definida para el uso de estos tipos de datos, ok. Así que nos vamos a ir rápidamente con lo que es BTC, que ya está en los 17.015.
Fíjense que le voy a guardar una captura porque esta cosita, cuando yo agarro el lápiz y quiero dibujar y quito el lápiz, se me actualiza. Así es que voy a guardar la captura y seguimos. Bien, chicos, tenemos caída, ¿verdad? Les dije que tenemos una configuración de short aquí. Ok, ahora les voy a explicar lo que yo estoy viendo en esta zona de acá. Tenemos que el interés abierto viene en caída. Ok, o sea que la tendencia alcista no lleva fuerza, no tiene mucha liquidez hacia arriba. Y si ustedes pueden observar en esta parte de la proporción de long short, los longs están disminuyendo también. Los longs están disminuyendo. Así es que es muy probable que esto, cuando ya esté en zona de short, esto vaya a corregir más. ¿Hasta dónde va a corregir más? Eso lo vamos a ver en el análisis técnico. Ok, pero sí quería que vieran eso, que el interés abierto está subiendo. Perdón, aquí me fijé. El interés abierto sí está subiendo. Esta proporción de long short es de los retailers y este es el de las ballenas. Ok, este es el de los retailers y este es el de las ballenas. Los retailers están en short desde aquí. Desde aquí empezaron a abrir el short y se los han liquidado a todos. ¿Verdad? Se los han liquidado a todos. Los que estaban apalancados, ¿verdad? Los que estaban apalancados. Así es que ojo ahí con eso. El long, sí, las ballenas lo cerraron justo en esta zona de cascabel. Justo aquí es donde empezaron a disminuir todas las posiciones en long. Así es que ojo ahí. Esta no es una zona para entrar en largo. El movimiento ya se dio. El movimiento fue desde aquí y para arriba, ¿verdad? Así es que ojo ahí con eso. Yo lastimosamente no pude entrar aquí. Yo esperaba que el precio me hiciera una caída hasta aquí, pero el precio no llegó ahí. Lastimosamente no llegó ahí, sino que empezó a subir desde más arriba y ya no pude entrar. Y bien, chicos, pasamos al análisis técnico. Vaya, fíjense de que les voy a dar el short, pero fíjense de que está peligroso. Está peligroso entrar y ya les voy a explicar por qué. Toda esa parte de acá es liquidez, ¿verdad? Entonces la entrada está justo aquí. Estamos en la zona para entrar en short, pero fíjense de que el target está muy pequeño. Está muy pequeño. Entonces ese es el primer problema. Vaya, fíjense, el target está bastante pequeño y el stop me queda muy grande. Me queda muy grande. Entonces es un 2.24 por un 2.24, o sea, es un 1 a 1. El target básicamente sería ahí. Si bajase un poco más, podría llegar hasta esta zona. Hasta ahí es lo máximo. De un mechazo alcanzaría a llegar. ¿Por qué les digo esto? Porque la recompensa que existe actualmente, bueno, se los dejo ahí, guarden la captura. Guarden la captura. A este dato no le hagan caso, porque este es parte del precio que me muestra en la liquidez que yo he puesto acá, ¿verdad? Si yo lo quito, ya se desaparece. Así sería la configuración del trade. Pero fíjense de que, como les digo, les voy a explicar por qué es que está peligroso. Por qué es que está peligroso. Si nos vamos al diario, en el diario tenemos un problema, que este patrón de acá es de rebote alcista hasta la línea de Bollinger, hasta la línea de Bollinger central. El patrón de subida tiene todavía un poquito de tiempo. Y estocástico podría hacernos un patrón parecido a este, que se puede quedar estacionado por un momento. Ok, ¿por qué les digo esto? Porque podría ser que nos haga un decisional acá y nos suba, un decisional y suba. Ok, ojo ahí con ese trade, está peligroso. Se los dejo ahí, pero ustedes toman la última palabra.
ustedes toman la última palabra, porque sí, el short está bastante peligroso, más que todo por esta mecha que tenemos aquí. Es decir, tenemos que buscar a dónde es que el precio tendría más facilidad de caer, y este mechazo de aquí, que fue la noticia del empleo, ¿verdad? Este mechazo fue por la noticia del empleo que se dio por la mañana, absorbió toda esta liquidez que estaba pendiente de aquí. Entonces, lo que podría hacer el precio es ir a tomar esta pequeña liquidez que está acá, esta pequeña, bajar un poquitito y luego ir a buscar por esta liquidez externa que está arriba. Y si nos pasamos a H4, la estructura no me da un patrón de, permítanme, como no, sí tengo, sí, aquí me creo un máximo y aquí está el reteste. Sí, la entrada es válida, en H4 es válida. Es decir, me crea esto, me rompe, me crea un boss, luego aquí me hizo falta que me rompiese esta, que me bajara más, y a la vuelta aquí sí, a entrar aquí, pero nos hace falta el rompimiento de la estructura, eso nos hace falta, por eso está un poco peligroso este trade. Ok, podría ser que busquemos hasta más abajo, ¿verdad? Aquí está el target 3, ahí está un poco más interesante, pero sí gestionen el riesgo, porque ese trade no es de calidad. El tiempo en H4 está casi terminado, y como les acabo de mostrar en el diario podría ser que haga un pequeño rango, que consolide, es decir, que no baje de aquí, que nos haga esto y luego para arriba, ¿verdad? Así es que no vayan a entrar en este rompimiento, no vayan a entrar porque es demasiado peligroso. Traten de entrar lo más arribita posible. Si rompe la de Bollinger, entonces ahí sí nos metemos, ¿verdad? Pero mientras más arriba, lo más arriba que pueda, ok, porque sí está un poco peligroso ese trade. Ok, si nos bajamos a M15, aquí tenemos una especie de rango, y la entrada válida ya se fue, la entrada era aquí y ya bajó algo. Así es que cuidado con este trade. Se lo vuelvo a repetir, la entrada es válida en H4 debido al patrón. Este es un patrón de giro que tenemos ahí. Ok, el precio viene subiendo, me limpia la liquidez que estaba aquí pendiente a la izquierda, y luego expande, me crea un nuevo máximo, me rompe la estructura. Esta estructura no me la rompió bien, hombre, eso es lo que pasó. Y a la vuelta, que es este bloque de aquí, se los voy a limpiar, este bloque de aquí es la entrada, ese bloque es la entrada, se lo voy a acercar. Esta velita de aquí, el cuerpecito de la vela, esta es la zona de entrada. Lo voy a subir más, ahí está la entrada, es ajustada y es riesgosa. Podemos bajar el stop justo un poco para refinar un poco más el trade, y quedaría básicamente así. Si van apalancados a 5x perderían un 5-6%, y si baja hasta donde les marco pues sería un 15%, ya sería un 3-1, ¿verdad? Ahí sí es interesante. Y bueno, esa sería la previsión que tengo. Estamos en viernes, el día de mañana muy probablemente el volumen caiga y nos haga lo que me temo. Mi temor es el diario, ¿verdad? El sábado y domingo, que no hay mucho volumen, no se mueva. Ok, así es que no vayan a entrar en el rompimiento de esta estructura, porque es muy peligroso, muy peligroso. Ok, híjole, se me olvidaba Ethereum, vámonos con Ethereum. Fíjense de que, madre mía, yo ya había finalizado el video, y después me acordé. Vaya, Ethereum está bien bonito, fíjense.
Este sí está bastante bonito de agarrarlo. Yo creo que de hecho tiene más recorrido. Hasta la línea de Bollinger es 4.20, que es una zona donde podría tener problemas. También en los 1205. Y la última zona de caída está en los 1129. Ok, hasta ahí estaría la caída de Ethereum. Tenemos 3 targets. Y yo no sé por qué es lo que me está. Creo que tengo un trade aquí. Sí, aquí está. El que se activó. Lo puse ahí, pero se hizo más adelante. Ok, vaya. Me falta la brocha. Vaya. El trade lo hice por aquí y se hizo más o menos por aquí. Por aquí se hizo. Ok. Vaya. Y ahora para borrar esto, ¿cómo hago? Ahí está. Vaya. Entonces, Ethereum ya está en posición de short. Pueden entrar a SAP. Ojalá, voy a subir rápido el video, porque si no se lo van a perder. Y BNB, híjole, BNB está más bajista todavía. BNB está más bajista. Ah, no, pero tenemos esta liquidez externa. Cuidado con entrar en BNB. Ya está bastante desarrollado el precio. Sí tiene caída más. Tiene más caída. Podría llegar hasta... Veamos. Si Bitcoin sigue cayendo, podría derrumbarse BNB hasta esta parte de aquí, hasta los 270. Hasta los 270,76. Pero antes tendría que limpiarme. Ahí ya no es una zona de entrada, mis estimados. Ya no es una zona de entrada. Cuidado ahí con entrar en BNB. Lo único que está bonito para entrar es Ethereum. Ok, allá estamos. Feliz noche para todos o feliz día para todos.